prepárese para sumergirse en una historia profunda y conmovedora, en la que el viaje de un burro rechazado por la vida le lleva a enfrentarse a sus miedos y a descubrir el verdadero significado del hogar y la pertenencia. Siga cada desafío, cada reencuentro inesperado y las lecciones silenciosas que se esconden en cada paso de su viaje. Al final, le espera una poderosa reflexión sobre la resiliencia y la esperanza, que le llegará al corazón de forma inolvidable. En la inmensidad de la llanura, una modesta granja descansaba bajo el inmenso cielo, rodeada de campos que se extendían hasta el horizonte. Era un lugar de sencillez, donde el ritmo de la vida seguía la tranquila cadencia de la naturaleza. En este entorno vivía un burro, cuyos días se caracterizaban por una tranquila rutina y un duro trabajo. Desde el momento en que abrió los ojos por primera vez, reconoció la tierra como su hogar. Cada rincón de la granja, cada árbol y cada camino de tierra formaban parte de su existencia. Su mundo estaba delimitado por el sonido de las ruedas del arado, el olor de la tierra húmeda y la suave voz del granjero que, a pesar de su aspecto rústico, trataba al burro con auténtico afecto. Los días en la granja eran largos, pero llenos de propósitos. Al amanecer, el burro ya estaba en pie, listo para afrontar otro día de trabajo. No era el más rápido ni el más fuerte, pero su determinación y lealtad no tenían rival. Transportaba sacos de trigo, tiraba del arado y ayudaba en todas las tareas que requerían fuerza y paciencia. El granjero confiaba en él como en ningún otro animal de la granja. Existía una conexión silenciosa entre ambos, una comprensión mutua que no requería palabras. Al atardecer, cuando el sol se despedía tras las montañas, los dos se sentaban uno al lado del otro, disfrutando de un merecido descanso mientras el cielo se teñía de colores cálidos. Sin embargo, la paz que rodeaba la granja empezó a disiparse, como una bruma que se lleva lentamente el viento. Comenzaron a aparecer pequeños signos de cambio, casi imperceptibles al principio. El granjero, antes siempre atento y meticuloso, parecía ahora disperso, con la mirada perdida en pensamientos lejanos. La rutina que antes era como un reloj bien afinado empezó a fallar. Había días en los que el abrevadero del burro permanecía vacío durante horas, o en los que el arado se apartaba antes de que el campo estuviera completamente trabajado. El burro, con su corazón sencillo y fiel, intuía que algo iba mal, pero no podía comprender la naturaleza de esta transformación. Los otros animales de la granja también notaron el cambio, y el murmullo de sospecha empezó a crecer. Los murmullos se extendieron entre el ganado, las gallinas cacareaban nerviosas e incluso los perros, siempre vigilantes, parecían inquietos. El aire de la granja, que antes solo se llenaba del aroma de la tierra y el heno, ahora transmitía una tensión palpable. La tranquilidad que antaño había caracterizado el lugar se estaba desvaneciendo y una creciente incertidumbre ocupaba su lugar. El burro, aunque firme en sus obligaciones, empezó a sentir una pesadez en el corazón que nunca antes había experimentado. Aquella noche, mientras el granjero se retiraba antes de lo habitual, dejando la casa sumida en las sombras, el burro permaneció despierto durante mucho tiempo. Contempló las estrellas que brillaban sobre el campo, recordando cuando aquel cielo nocturno solía reconfortarle. Ahora, sin embargo, las mismas estrellas parecían distantes e indiferentes, reflejando el miedo silencioso que anidaba en su pecho. Algo se acercaba, algo que no podía evitar ni predecir, pero que sin duda cambiaría todo lo que conocía. Y con este presentimiento, se durmió, inconsciente de que los días de calma que tanto apreciaba estaban llegando a su fin, dando paso a un nuevo e incierto capítulo de su vida. El sonido lejano de voces humanas interrumpió el sueño del burro a la mañana siguiente, presagiando que lo desconocido estaba más cerca de lo que imaginaba. El burro se despertó con el inquietante sonido de voces que no reconocía resonando por la granja. Todavía aturdido por su sueño perturbado, levantó la cabeza y vio, a lo lejos, a un grupo de hombres reunidos en torno al granjero. Sus ropas limpias, sus botas relucientes y sus expresiones serias contrastaban con la sencillez del lugar. Tenían papeles y bolígrafos en las manos, objetos que el burro desconocía, pero que emanaban una evidente importancia. Había algo que no encajaba en aquella reunión, algo que hacía que el aire pareciera más pesado. El granjero, con rostro cansado y ojos tristes, escuchaba las explicaciones de los hombres. Su postura era encorvada, como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. El burro lo observaba todo desde su establo, intentando descifrar lo que ocurría.
Con cada gesto, cada palabra susurrada, el burro intuía que algo grave estaba a punto de suceder, pero no podía comprender el verdadero impacto de aquellas acciones. De repente, uno de los hombres, que parecía ser el líder, tendió un documento al granjero. Los ojos del hombre se detuvieron en el papel, como si buscara el valor para tomar una decisión imposible. Tras largos segundos de silencio, el granjero firmó el documento con mano temblorosa, mientras los otros hombres sonreían con satisfacción. Para el burro, aquello parecía una escena ordinaria, pero el corazón oprimido del granjero decía lo contrario. Había algo doloroso en ese simple acto de firmar, algo que el burro solo llegaría a comprender en unos momentos. Sin previo aviso, los hombres se dirigieron hacia el burro, atándolo con una cuerda firme. Sorprendido, miró al granjero, esperando alguna explicación, algún gesto que le aportara consuelo o claridad, pero todo lo que obtuvo fue una mirada vacía y evasiva. Era como si de repente no fuera más que otro peso del que deshacerse, una carga no deseada de la que deshacerse. El burro no se resistió, se limitó a seguir la cadena que tiraba de él, porque su corazón era demasiado pesado para luchar. En silencio, fue conducido lejos del lugar que tan bien conocía, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. El carro que lo transportaba rebotaba por los caminos de tierra, mientras la granja se convertía en una imagen cada vez más lejana. El burro echó un último vistazo a lo que había sido su hogar. La casa del granjero, los campos que había arado tantas veces, todo parecía diferente, como si desapareciera de su memoria junto con el polvo levantado por las ruedas del carro. Cada vez que la granja se alejaba más, el burro sentía que una parte de sí mismo también se perdía para siempre. No entendía de contratos, deudas o quiebras, pero el dolor de ser abandonado por alguien a quien amaba era claro como el agua. Aquella mañana, el burro había perdido algo más que su casa, había perdido la confianza, el hogar y la identidad que había construido a lo largo de los años. Ahora solo era un animal sin rumbo, arrojado a merced de un destino que no había elegido. El burro intentó encontrar algún consuelo, alguna lógica para lo que estaba viviendo, pero todo le parecía frío y desolador. Los árboles, que antes le cobijaban con su sombra, ahora solo parecían velar su desesperación. A cada paso, el sentimiento de traición se hacía más profundo. Las palabras que había oído en la granja resonaban en su mente, fragmentadas, pero suficientes para darse cuenta de que allí ya no había lugar para él. Estaba solo, y el camino que tenía por delante parecía interminable y lleno de incertidumbres. Con el sol poniéndose en el horizonte, el burro cerró los ojos, intentando concentrarse en los sonidos de la naturaleza para calmar el torbellino de emociones que llevaba dentro. Pero el murmullo del viento ya no era el mismo. Comenzaba un nuevo viaje y el burro sabía que el camino que le esperaba no sería fácil. Lo que no sabía era que, al cruzar el siguiente valle, se encontraría con algo que nunca había imaginado, algo que cambiaría su visión del mundo para siempre. El viaje del burro continuó por caminos cada vez más desiertos y sin rumbo. Caminaba con el corazón encogido, cada paso le alejaba más de todo lo que conocía. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre y soledad, con el burro vagando por paisajes que parecían reflejar su propio estado de ánimo, colinas secas, caminos polvorientos y un cielo apagado. Aquel nuevo mundo carecía de la familiaridad del hogar, era vasto e indiferente, lleno de ecos lejanos que se perdían en el viento. El hambre pronto se convirtió en un compañero constante. El burro pastaba de cualquier vegetación que encontraba por el camino, hierbas marchitas y hojas secas que apenas le llenaban el estómago. Sin la seguridad de la granja, se sentía expuesto, un viajero en tierra extraña. Las noches eran especialmente difíciles, con el frío cortante y el silencio opresivo que le mantenían despierto, reviviendo recuerdos de tiempos más tranquilos. A veces miraba al cielo y se preguntaba si el granjero estaría pensando en él, pero pronto apartaba esos pensamientos, sabiendo que estaban tan vacíos como la tierra que ahora recorría. Durante sus andanzas, el burro empezó a encontrarse con otros animales que, como él, vagaban sin rumbo. Primero fue una cabra de aspecto cansado, que le contó su historia de huida tras toda una vida trabajando en un rebaño que ya no le quería. Luego llegó un gato salvaje, astuto y solitario, que había perdido a su familia y ahora vivía de pequeños robos y de la caza nocturna. Cada uno de ellos llevaba sus propias cicatrices, marcas invisibles de un pasado que les había rechazado. Aunque eran diferentes,
todos compartían la misma desolación. No había palabras de consuelo, solo la compañía silenciosa de quienes comprendían el dolor del abandono. Bajo un árbol seco, el burro, la cabra y el gato descansaban juntos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Las estrellas que antes iluminaban la granja parecían ahora infinitamente lejanas, solo puntos de luz en un vasto océano de oscuridad. El burro empezó a darse cuenta de que, incluso rodeado de otros animales, la soledad seguía persiguiéndole. Era una sensación que se le clavaba en la piel, una presencia constante que le recordaba que ya no pertenecía a ningún sitio. Pero cada día que pasaba, una pequeña chispa de determinación le hacía seguir adelante. Sabía que no podía detenerse, no mientras hubiera un camino ante él, por incierto que fuera. Un día, mientras caminaba por una carretera olvidada, el burro divisó un valle sombrío a lo lejos, rodeado de montañas que parecían tocar el cielo. Algo en aquel lugar le llamaba, una curiosidad silenciosa que no podía explicar. El viento soplaba con fuerza, como un susurro que le invitaba a seguir adelante. Había un misterio en las sombras de aquel valle, una promesa de algo diferente, de una respuesta que ni siquiera sabía que estaba buscando. Con un profundo suspiro, el burro decidió seguir adelante. No tenía un destino seguro, pero sentía que aquel valle oscuro encerraba algo a lo que debía enfrentarse. Quizá fuera una prueba, quizá una nueva etapa en su viaje, pero una cosa era segura, no volvería atrás. El camino que tenía ante sí era desconocido, pero también era una oportunidad para redescubrirse a sí mismo, para encontrar quizá un propósito en medio del caos. A medida que se acercaba al valle, la luz del sol se desvanecía gradualmente, dando paso a una densa penumbra que parecía engullir el horizonte. El burro vaciló un momento, pero luego aceleró el paso, decidido a seguir adelante. Sabía que para encontrar alguna forma de redención o esperanza, tendría que enfrentarse a la oscuridad que le esperaba. Y así, con el corazón encogido pero la mirada fija en el horizonte, dio el primer paso hacia lo desconocido, sin imaginar que lo que allí encontraría cambiaría el curso de su vida para siempre. El burro se adentró en el valle con una mezcla de miedo y determinación. La luz del sol apenas atravesaba las copas de los retorcidos árboles, que se alzaban como brazos esqueléticos, intentando tocar el cielo. La oscuridad era densa y silenciosa, solo interrumpida por el sonido ocasional de las hojas secas al ser pisoteadas. Cada paso que daba el burro parecía resonar en la inmensidad del lugar, como si el propio valle observara sus movimientos. Había una atmósfera de abandono, una sensación casi palpable de que este espacio guardaba secretos antiguos y olvidados. El valle no era solo un lugar, era una presencia. El burro sentía el peso de la soledad en cada roca, en cada árbol. Las sombras se movían sutilmente, como si tuvieran vida propia, y el aire era frío, incluso cuando el sol aún intentaba brillar. Caminaba despacio, atento a cada detalle, pero al mismo tiempo perdido en pensamientos que le arrastraban a recuerdos lejanos. El burro sabía que este viaje no era solo físico, sino también una inmersión en sus propios miedos e inseguridades. Tras días de marcha, el burro encontró su camino bloqueado por un río. Las aguas oscuras y turbulentas cortaban el valle por la mitad, como una barrera infranqueable. El sonido de las olas golpeando las rocas era fuerte y aterrador, recordando al burro su fragilidad. Se acercó a la orilla, sintiendo el frío helado trepar por sus pezuñas. Miró hacia el otro lado, donde la tierra parecía más segura y brillante, pero entre él y la seguridad solo estaba el río, una fuerza bruta e implacable. El burro sabía que tenía que cruzar, pero el miedo le paralizaba. Las corrientes eran fuertes y el riesgo de ser arrastrado le aterrorizaba. Recordó su antigua vida, los campos que había arado, el granjero que una vez había confiado en él, y ahora todo lo que había perdido. Los recuerdos le golpearon como olas, empujándole a una encrucijada emocional. La travesía no consistía solo en enfrentarse al río, consistía en enfrentarse a sí mismo, a sus fracasos y al dolor del rechazo. Respirando hondo, el burro decidió seguir adelante. Cada paso hacia el agua era una batalla contra la corriente. El río parecía poner a prueba su determinación, como si desafiara cada fibra de su ser. El burro luchó contra la fuerza implacable de la corriente, sintiendo como el frío quemaba sus músculos y le empujaba hacia atrás. Con cada nueva embestida del agua,
tenía que hacer acopio de todas sus fuerzas, impulsado por la pequeña llama de esperanza que aún perduraba en su interior. Cuando por fin llegó a la otra orilla, el burro estaba agotado, pero algo en su interior había cambiado. Miró el valle que había dejado atrás, el río que había superado, y sintió un raro destello de victoria. El valle que una vez había parecido tragarse su valor estaba ahora a su espalda. Se había enfrentado a su reto más duro hasta el momento, demostrándose a sí mismo que aún era capaz de resistir. Pero aún quedaba más por delante. El camino que tenía por delante seguía siendo misterioso y lleno de incertidumbres. Mientras el burro subía una pequeña colina, divisó algo nuevo, una franja de luz que cortaba el horizonte, como una invitación a seguir adelante. No se parecía a nada que hubiera visto antes, una sutil promesa de que, tras tanta oscuridad, se acercaba una nueva etapa. El burro sintió que su corazón se aceleraba, no de miedo, sino de expectación. Sabía que ya no estaba solo, no mientras aquella luz existiera. Con una mirada decidida, el burro continuó su viaje, en busca de lo que fuera que le esperaba al otro lado de aquella colina, dispuesto a descubrir lo que el destino aún le tenía reservado. El burro se dirigió hacia la luz que apareció más allá de la colina, guiado por una mezcla de curiosidad y esperanza. A medida que avanzaba, el terreno empezó a cambiar. La tierra estéril dio paso a un suelo más firme cubierto de vegetación. Pequeños brotes de hierba brotaban entre las piedras y flores silvestres empezaron a salpicar el camino, creando un encantador contraste con el sombrío entorno que había dejado atrás. El aire parecía más ligero y el burro sentía como si cada paso le acercara a algo nuevo, algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Cuando llegó a la cima de la colina, el burro se detuvo un momento, admirando la vista que tenía ante sí. Abajo, una verde pradera se extendía entre las montañas, bañada por la luz dorada que se escapaba entre las nubes. El suave sonido de un arroyo resonaba en la distancia, mezclándose con los cantos de los pájaros que danzaban en el cielo. El burro no podía creer lo que veían sus ojos, después de tanto tiempo caminando por la soledad y la oscuridad, por fin había encontrado un lugar que parecía acogedor, casi mágico. Mientras descendía la colina, el burro divisó a un grupo de otros burros en el prado. Estaban pastando tranquilamente, como si el mundo que les rodeaba no tuviera prisa. Entre ellos, el burro reconoció a un viejo amigo, un antiguo compañero que había trabajado en la granja vecina. Fue un reencuentro inesperado y el corazón del burro se llenó de emoción. Los otros burros le saludaron con relinchos de bienvenida y el burro sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba solo. En el prado, la vida seguía un ritmo diferente. Había una armonía silenciosa entre los animales, una comunidad que parecía haber surgido de forma natural, moldeada por las historias de cada uno. El burro escuchaba atentamente las historias de los demás. Hablaban de su propio abandono, de granjas que habían dejado atrás, de luchas silenciosas contra la tristeza y la desesperanza. Cada historia era un reflejo de lo que el burro también había experimentado, y esto creó un vínculo invisible entre ellos. Con el tiempo, el burro empezó a adaptarse a la nueva rutina de la pradera. Ayudaba a transportar ramas secas para construir refugios, guiaba a los más jóvenes y traía agua fresca de los arroyos. La pradera era un lugar de trabajo, pero también de apoyo mutuo. Allí, el burro encontró un sentido de propósito que creía haber perdido para siempre. Aprendió a reconocer las señales de lluvia en el cielo, a identificar las hierbas más sabrosas y a descansar bajo la sombra de grandes árboles. Cada día traía una nueva lección, y cada día, el burro se sentía más parte de aquella comunidad. Sin embargo, incluso rodeado de nuevos amigos y de un paisaje que le ofrecía consuelo, el burro seguía llevando las marcas de su pasado. En las noches silenciosas, miraba al horizonte y se preguntaba por la granja que una vez había sido su hogar. ¿Se acordaba aún de él el granjero? ¿Había cambiado la vida en la granja tanto como la suya? Estas preguntas le seguían como ecos lejanos, recordándole que su viaje aún no había terminado. Una tarde, mientras el burro descansaba a la sombra de un árbol, oyó algo que captó su atención, el sonido del rebuzno de un burro joven que intentaba encontrar el camino de vuelta al grupo. El burro se levantó y siguió el sonido, guiando al pequeño de vuelta al prado. Mientras caminaban uno al lado del otro, el burro se dio cuenta de que, al igual que él había encontrado un nuevo lugar al que llamar hogar,
también había quienes seguían buscando su camino. Y quizás parte de su propósito ahora era ayudar a otros a encontrar el suyo. El burro levantó los ojos al cielo, donde las nubes empezaban a dejar paso al sol. Sabía que aún había más por descubrir, más caminos que seguir, y que el viaje no terminaba ahí. Había un nuevo reto ante él, algo a lo que aún debía enfrentarse, algo que tiraba de él más allá de la pradera, hacia una verdad que no podía ignorar. Siguió al burrito hasta el prado, donde la luz del sol brillaba más a cada paso. Se sentía vigorizado por su nueva misión de guiar y proteger no solo a sí mismo, sino también a aquellos que, como él, buscaban un lugar al que pertenecer. La pradera, con sus paisajes serenos y su comunidad acogedora, era más que un refugio. Era un símbolo de renovación, un recordatorio de que, incluso después de las mayores pérdidas, aún queda algo por encontrar. En los días siguientes, el burro se convirtió en mentor de los más jóvenes y en amigo de los mayores. Se dio cuenta de que lo que le había traído hasta aquí no era solo el deseo de sobrevivir, sino la voluntad de volver a encontrar un sentido. Cada burro, cabra y gato montés tenía una historia, un pasado de dolor y superación, pero juntos estaban construyendo algo nuevo. La unidad de aquella comunidad demostró que el hogar no lo definen los muros de una granja, sino los lazos que formamos a lo largo de nuestra vida. A medida que el burro ayudaba a los demás a volver a ponerse en pie, también encontraba fuerzas para curarse a sí mismo. Y así se dio cuenta de que su viaje había sido, sobre todo, una búsqueda de aceptación, de la comprensión de que el hogar es más que un lugar fijo, es un estado de ánimo, un sentimiento que llevamos dentro. No importaba dónde estuviera, mientras hubiera amistad, apoyo y un propósito que seguir, siempre estaría en casa. El burro empezó a contar sus historias a los jóvenes del prado, relatando las dificultades a las que se había enfrentado, las sombras que había superado y el cruce del río que casi le había destrozado pero que también le había levantado. Sus historias no eran solo recuerdos dolorosos, eran enseñanzas sobre la resiliencia, sobre cómo el fracaso no define quiénes somos, sino el valor de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Comprendió que todo el mundo, en algún momento, se enfrenta a sus propios valles oscuros, ríos turbulentos y días solitarios. Pero es en la capacidad de seguir adelante donde encontramos la verdadera luz. Un día, mientras contemplaba la puesta de sol sobre la pradera, el burro se dio cuenta de que su viaje era un reflejo de las experiencias humanas. Todos nos enfrentamos a momentos de pérdida, traición y cambio. Buscamos aceptación, un lugar al que pertenecer, y a menudo descubrimos que el hogar no está en un espacio físico, sino en las conexiones que construimos, los lazos que nos sostienen y la fuerza interior que nos impulsa. Con los ojos fijos en el horizonte, el burro sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había encontrado algo más valioso que el viejo hogar que había perdido, una familia de almas afines, una comunidad que, a pesar de sus diferencias y sus pasados dolorosos, se apoyaban mutuamente. Y así, el burro se dio cuenta de que el verdadero significado del hogar no lo define la tierra que pisamos, sino el corazón que llevamos y las manos que estrechamos a lo largo del camino. Con un suspiro de gratitud, el burro aceptó por fin que, aunque el pasado era una parte imborrable de su historia, el futuro estaba lleno de posibilidades y nuevas aventuras. El viaje nunca termina, solo cambia, y cada nuevo paso es una oportunidad para empezar de nuevo. Cuando la suave luz del crepúsculo envolvió la pradera, el burro, ahora en paz consigo mismo, miró a sus amigos que le rodeaban y sonrió, sabiendo que, viniera lo que viniera, siempre tendría un lugar al que llamar hogar. La historia del burro nos recuerda que, incluso en la peor adversidad, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo y encontrar un nuevo hogar dentro de nosotros mismos. Es una lección sobre la resiliencia, el coraje y el poder de las conexiones que formamos. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje. No olvides suscribirse al canal, dejar un comentario sobre la historia y compartir este mensaje de esperanza.